En el programa de hoy, Papa Francisco asegura que Dios nos sostiene en las dificultades. Santo Padre pide rezar por víctimas de explosión en hotel de Cuba. Además, conoceremos todos los detalles de la Semana del Evangelizador Digital que está organizando Catholic Link. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos contándoles que en el rezo de Regina Coeli dominical, el Papa Francisco reflexionó sobre el Buen Pastor. Además, recordó la beatificación de la hermana Aguchita en Perú y pidió seguir rezando el rosario por la paz en Ucrania. Veamos. En el rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco reflexionó acerca del Evangelio según San Juan, el cual habla del vínculo que hay entre el Señor como el buen pastor y cada una de sus ovejas. A partir de esta lectura, el Santo Padre destacó 3 verbos: escuchar, conocer y seguir. En primer lugar, el Sumo Pontífice destacó la importancia de la escucha y aseguró que la comunión entre Dios y sus ovejas solamente ocurre si se abren a la escucha. A continuación, el obispo de Roma aseguró que escuchar a Jesús se convierte en el camino para descubrir que Él nos conoce, y conocer, en sentido bíblico, significa amar. De esta manera, el Papa Francisco concluyó diciendo que el buen pastor va a buscar a quien está perdido, a quien está lejos. Chiediamoci allora. Preguntémonos entonces, ¿yo me dejo conocer por el Señor? ¿Le hago espacio en mi vida? ¿Le llevo eso que vivo? Y después de muchas veces en las que he experimentado su cercanía, su compasión, su ternura, ¿qué idea tengo yo del Señor? El Señor es cercano, el Señor es buen pastor. El Señor es buen pastor. Al concluir el rezo del Regina Coeli, el Santo Padre recordó que en San Ramón, Perú, fue beatificada María Agustina Rivas López, conocida como Aguchita, religiosa de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, asesinada por odio a la fe en 1990. Esta heroica misionera, incluso sabiendo que arriesgaba la vida, permaneció siempre cerca de los pobres, especialmente de las mujeres indígenas y campesinas, testimoniando el Evangelio de la justicia y de la paz. Que su ejemplo pueda suscitar en todos el deseo de servir a Cristo con fidelidad y valentía. Un aplauso a la nueva beata. Finalmente, el Papa Francisco pidió, ante la locura de la guerra, seguir rezando cada día el rosario por la paz. También pidió rezar por los dirigentes de las naciones. Espiritualmente arrodillado delante de la Virgen, le encomiendo el ardiente deseo de paz de tantas poblaciones que en distintas partes del mundo sufren la insensata desgracia de la guerra. A la Virgen Santa presento en particular los sufrimientos y las lágrimas del pueblo ucraniano. Frente a la locura de la guerra, sigamos por favor rezando cada día el rosario por la paz. Por favor, a pregare ogni giorno il rosario per la pace. Y tras finalizar el rezo del Regina Coeli este domingo en el Vaticano, el Sumo Pontífice pidió a todos rezar por las víctimas de la explosión ocurrida el pasado viernes 6 de mayo en un hotel en La Habana, Cuba. Luego del rezo de Regina Coeli de este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco exhortó a todos a rezar por las víctimas de la explosión ocurrida el viernes 6 de mayo en un hotel en La Habana, Cuba. Asimismo, pidió que Cristo resucitado guíe a las víctimas a la casa del Padre y dé su consuelo a los familiares. Y es que el viernes 6 de mayo, alrededor de las 11 de la mañana, una explosión de gas destruyó parte del Hotel Saratoga en la capital del país. Según el gobierno, la causa fue una fuga de gas. Por su parte, los medios internacionales informaron que, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, la explosión dejó hasta ahora 27 muertos, aunque una vocera de la Cruz Roja declaró que los fallecidos son 32. En tanto, las autoridades de turismo en el Hotel Saratoga, donde culminaban los trabajos de renovación para reabrir el 10 de mayo, tras más de 2 años de cierre por la pandemia, indicaron que había 51 empleados y 2 obreros. De ellos, 11 han muerto, 6 están hospitalizados y 13 siguen desaparecidos, informó la empresa estatal que opera el hotel.
Además, señalaron que edificios aledaños también resultaron afectados por la explosión. Cabe resaltar que el Hotel Saratoga es uno de los más exclusivos de la capital cubana y se ubica frente al Capitolio. Y recientemente 36 nuevos guardias suizos juraron lealtad al Papa Francisco y a la Iglesia Católica. Al respecto, el Santo Padre destacó el compromiso generoso y fiel que tienen y recordó que su actividad no se lleva a cabo individualmente, sino como una comunidad. Veamos. Hace unos días se realizó el juramento de lealtad al Papa Francisco y a la Iglesia Católica de 36 nuevos guardias suizos que antes de la ceremonia se reunieron con el Santo Padre en el Vaticano. Durante su discurso dirigido a los nuevos reclutas, el sumo pontífice destacó el compromiso generoso y fiel de los guardias suizos y dijo que algunos de ellos no han rehuido las pruebas más duras a lo largo de los siglos, llegando a derramar su sangre para defender al Papa y permitirle cumplir su misión con total independencia. Además, recordó que su actividad no se lleva a cabo individualmente, sino como una comunidad, y apuntó que por ello se llama Cuerpo de la Guardia Suiza. En este contexto destacó que el ideal de servir a la Iglesia en la persona del sucesor de Pedro es una fuerza que compromete y ayuda a afrontar los inevitables momentos de dificultad. Cabe indicar que después de que este tradicional juramento se hiciera de manera privada durante 2 años consecutivos debido a la pandemia, este año los soldados lo hicieron de forma pública. Es preciso mencionar que gracias a los guardias suizos, el Papa Clemente VII pudo salir del Vaticano a través del Passetto di Borgo para llegar al Castillo Sant'Angelo. En memoria de ese día, los guardias juran defender al Santo Padre hasta dar su propia vida. Este juramento se realiza sobre la bandera del Cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia y en presencia del representante del Papa, Monseñor Edgar Peña Parra. En otras noticias les contamos que el portal católico de recursos apostólicos Catholic Link anunció que realizará nuevamente la Semana del Evangelizador Digital sobre técnicas y herramientas para evangelizar en el mundo. Para contarnos todos los detalles de este interesante evento está conectado con nosotros Mauricio Artieda, director de Catholic Link. Mauricio, qué bueno tenerte otra vez con nosotros. Hola Nati, gracias por tenerme, siempre es un gusto estar en EWTN. Mauricio, cuéntanos, ¿qué los motivó a realizar la Semana del Evangelizador Digital y cuál es su objetivo? Creo que se remonta al tiempo de la pandemia, que como teníamos un poquito más de tiempo, yo me puse a dar algunas consultorías a evangelizadores digitales y ahí me di cuenta que había muchísimo fervor, muchísimas ganas de lanzarse al mundo de la evangelización digital, pero a veces poco conocimiento, poco profesionalismo y la verdad es que ahí descubrimos que había un espacio súper lindo para lanzar algún tipo de proyecto, semana o, no sé, curso, para ayudar a los miles de evangelizadores que tenían ganas de lanzarse al mundo digital y que de repente no tenían como los conocimientos, las herramientas. A veces también hay gente de más de 50, 60 años que siente que el mundo digital ya se pasó y es todo lo contrario. Realmente esas personas todavía tienen mucho que decir, solamente necesitan un pequeño empujón y para eso sirve la Semana del Evangelizador Digital. En ese sentido, Mauricio, ¿qué temas son algunos de los que van a desarrollar en este evento y quiénes serán los expositores? Este evento va a ser un poco distinto porque normalmente los expositores han sido los miembros de Catholic Link, que son los profesores. Este evento más bien va a ser con los testimonios de grandes evangelizadores digitales que están haciendo las cosas muy bien en Internet actualmente y va a participar personajes de la talla de Jesús Colina, que es el director de Aleteia, de Carlos Luna, que es un experto en marketing religioso, va a estar José Manuel de Urquidi, director de Juan Diego Network, Rodrigo Chávez, Atenas, Pablo Martínez, no sé, de verdad es un universo de personajes que están haciendo las cosas muy, muy bien a nivel digital y la idea es que nos ayude, que empaqueten ese conocimiento, ese know-how de todo lo que han logrado y nos ayuden a nosotros que de repente todavía estamos por empezar o que tenemos proyectos que están ahí avanzando, a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos impulsarlos y yo estoy seguro que va a ser una experiencia increíble van a ser 12 exponentes, 12 panelistas que de verdad van a dar muchísimo valor.
Finalmente, ¿qué consejo le darías a las personas que se quieren lanzar por primera vez a hacer este apostolado digital? Creo que hay que perderle el miedo. Yo creo que hay mucha gente que sí se quiere lanzar, que piensa también que, uy, hay muchos proyectos que ya están avanzados, ¿por qué me voy a lanzar desde cero? Y en realidad creo que es una manera de pensar que te puede detener y te puede frenar. Y realmente necesitamos evangelizar el mundo y hay muchísimo espacio y hay muchísima necesidad de lo que cada uno puede hacer. Y yo creo que sí es importante de repente tener modelos que nos ayuden efectivamente a recorrer esta Amazonía digital. Para eso puede ser bastante útil la Semana del Evangelizador Digital. Ojo, modelos no para copiar lo que están haciendo, sino modelos para modelar según nuestra propia identidad, nuestros propios valores, ese proyecto y sacar algo adelante nuevo, novedoso, etc. Pero sí necesitamos como guías, luces, y en ese sentido hemos pensado un poco todo este proyecto de la Semana del Evangelizador Digital. Mauricio Artieda, director de Catholic Link, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a ti, Nathalie, y para todas las personas que se quieran inscribir gratuitamente en la Semana del Evangelizador Digital, el enlace es SED, que son las siglas de Semana del Evangelizador Digital, sed.catholic-link.com. Entran ahí y ahí van a entrar al formulario donde les va a llegar toda la información para que se puedan conectar. Así que los esperamos y Nathalie, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver conoceremos cómo afectaría a América Latina la posible anulación del fallo abortista Roe versus Wade. Además, Arquidiócesis de Buenos Aires se pronuncia ante acusaciones de supuesta corrupción económica. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Seguimos con más información y diversos líderes provida de Latinoamérica se pronunciaron ante la posible anulación del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Veamos. Líderes provida de Latinoamérica han reaccionado ante la posible anulación del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Como se sabe, el sitio político publicó la filtración de un borrador de opinión mayoritaria que resuelve el caso Dobbs versus Jackson, indicando que el resultado será revertir las sentencias pro aborto más importantes en los últimos años. En declaraciones a Así Prensa, Jesús Magaña, presidente de la plataforma Provida, Unidos por la Vida de Colombia, comentó que de ser cierta la filtración, sería una victoria del movimiento Provida y se reconocería que la sentencia de 1973 fue una equivocación grandísima que ha costado la vida, solo en Estados Unidos, de más de 60 millones de seres humanos. Por su parte, Marta Villafuerte, directora nacional de la Asociación Familia Ecuador, comentó a Así Prensa que cuando la comunidad provida de su país se enteró de la filtración, hubo un impacto muy esperanzador. No obstante, Villafuerte teme, según le indicaron algunas fuentes en Estados Unidos, que la filtración del fallo contra Roe versus Wade puede ser una jugada sucia del lobby abortista para hacer presión sobre los jueces. Asimismo, Marcial Padilla, director de la plataforma Provida y en defensa de la familia con participación de México, aseguró a Así Prensa que la decisión de la Corte Suprema es de suma importancia para México y toda Latinoamérica, ya que una decisión judicial de 2021 está imponiendo el aborto en el país y de darse el fallo sería la prueba de que con constancia es posible revertir la interpretación de una corte. Desde Perú, la directora de la Asociación Origen, Juliana Caccia, dijo a Así Prensa que si se declara nula la sentencia Roe versus Wade, provocaría una suerte de jalada de alfombra para todas las leyes y proyectos que basan sus argumentos en este precedente judicial, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Finalmente, la directora de campañas de Citizen Go Argentina, Silvina Espataro, dijo a Así Prensa
que es una gran alegría la posibilidad de anular Roe vs. Wade debido a que la sentencia de 1973 es injusta y está fundada sobre un caso falso. Ahora les compartimos una triste noticia, y es que el padre Aníbal Fosbury, sacerdote fundador y primer presidente de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, en Argentina, falleció hace unos días a sus 88 años. Hace unos días falleció a los 88 años en Buenos Aires el padre Aníbal Fosbury, sacerdote fundador y primer presidente de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA, en Argentina, una obra de la que surgió una universidad y diversas obras apostólicas en distintos lugares del mundo. Por medio de su cuenta de Facebook, el padre César Garcés Rojas, actual presidente de FASTA, escribió con tristeza el deceso del padre Fosbury y compartió también la profunda esperanza de reencontrarse con él cuando el Señor lo disponga. Como se sabe, el padre Fosbury tuvo una cirugía el pasado 27 de abril en una clínica de Buenos Aires. La complejidad de la operación, su avanzada edad y su delicado estado de salud imposibilitaron su recuperación. Cabe resaltar que el padre Aníbal Fosbury nació en Buenos Aires el 23 de junio de 1933. Asimismo, fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre de 1959. Por otro lado, FASTA nació el 7 de octubre de 1962, día de la festividad de la Virgen de Rosario en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, Argentina, como una institución juvenil dominicana en respuesta a la exhortación del Concilio Vaticano II para promover la participación de los fieles laicos en la vida y misión de la Iglesia. Es preciso mencionar que en 1985, el padre Fosbury fundó la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino, FASTA Sacerdotal, que sostiene doctrinal y espiritualmente a los miembros de las organizaciones, agrupaciones y obras apostólicas de la fraternidad laical. Y que brille para él la luz perpetua. Ahora nos comunicamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene información sobre la respuesta de la Arquidiócesis de Buenos Aires ante acusaciones de supuesta corrupción económica. Adelante, Matías. Gracias, estudio. Hoy llegamos hasta la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el barrio porteño de Versalles. Para comenzar con la información, en medio de acusaciones en diversos medios de comunicación por supuesta corrupción económica, la Arquidiócesis de Buenos Aires emitió un comunicado con respuestas. En un comunicado difundido el 4 de mayo, la Arquidiócesis de Buenos Aires, gobernada pastoralmente por el cardenal Mario Poli, confirmó que en octubre de 2021 el purpurado recibió a miembros de la Congregación para el Clero para informarse sobre el proceso sinodal y la mayor participación de agentes pastorales en el marco sinodal que está caminando la Arquidiócesis. Esta visita, indicó, incluyó información sobre los aspectos administrativos y económicos. Cabe señalar que medios de comunicación de la República Argentina difundieron recientemente artículos con señalamientos de malos manejos económicos en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Durante la visita, la administración arquidiocesana puso a disposición toda la documentación contable y en ningún caso se detectaron delitos o negociados. Al concluir, exhortaron a mejorar los procesos en la toma de decisiones en lo referente a la administración de los recursos económicos al servicio de la evangelización, puntualizó en un comunicado. Por su parte, el clero porteño expresó su afecto ante noticias que ponen en duda el ministerio del cardenal Poli. Somos testigos de tu honestidad e integridad moral, como de tu humildad, sencillez y austeridad de vida, afirmaron mediante un escrito. Durante la semana, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, cardenal Mario Poli, tuvo un encuentro con el Papa Francisco en Roma. Por tal motivo, el prelado dejó el siguiente videomensaje a todo el pueblo argentino. Estas palabritas quería compartirles
la bendición que me acaba de dar el Papa Francisco. Me ha concedido una entrevista muy linda de 1 hora y media. Hemos charlado de todo. Lo vi muy bien, con algunos problemitas en su rodilla, como todo el mundo sabe, pero de muy buen ánimo y con un buen espíritu. Le pedí la bendición para nuestra arquidiócesis, para los sacerdotes, los consagrados, los laicos, especialmente que bendiga también los frutos del sínodo, el cual hemos charlado bastante. Recibí las orientaciones para este último tiempo también de este año en la arquidiócesis. En fin, hemos charlado de un montón de cosas, especialmente de la Iglesia, siempre rezando por la Argentina. Me preguntó sobre sacerdotes, sobre religiosos, también manda saludos a los laicos. Así que quería compartirles brevemente esto. En otro orden de noticias, se llevó a cabo la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina en la Casa de Retiros, el cenáculo de la localidad bonaerense de Pilar. Fratelli Tutti y el Camino Sinodal fueron dos de los temas de la 120 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. El plenario fue encabezado por el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, junto con la comisión ejecutiva que componen Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y vicepresidente primero, Monseñor Carlos Aspiros Costa, arzobispo de Bahía Blanca. Cabe señalar que fueron convocados a participar 15 arzobispos, 81 obispos y auxiliares, el nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adamczyk y 43 arzobispos y obispos eméritos. En el marco de la Asamblea Plenaria también hubo presentaciones de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica y, como es costumbre, la Tesorería presentó el balance de la Conferencia Episcopal Argentina. Para finalizar con la información, en la provincia de La Rioja se llevó a cabo la Asamblea Sinodal Diocesana. Cerca de 150 participantes reunió la Asamblea Sinodal Diocesana de La Rioja, que se llevó a cabo en la Escuela Pío XII de la capital riojana y contó con la presencia del obispo Monseñor Dante Braida, quien tuvo a cargo las palabras de bienvenida. Durante la jornada, los referentes de las distintas comunidades y áreas pastorales compartieron la escucha de las diversas experiencias que brindaron un panorama de la Iglesia diocesana como un espejo donde cada uno pudo mirarse y mirar a su hermano. Proveniente de distintas partes de la diócesis, los asistentes tuvieron la oportunidad de sentirnos pueblo de Dios, de representar a todos los hermanos y de estar en modo presencial, testimoniaron. Compañeros y estimados televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. Y la diócesis de Crato, en Brasil, anunció la fecha de la beatificación de Benigna Cardoso, conocida como la heroína de la castidad. La diócesis de Crato, en el estado de Ceará, en Brasil, anunció la fecha de beatificación de Benigna Cardoso, adolescente mártir que murió defendiendo su virginidad. En esta línea, la llamada heroína de la castidad tenía solo 13 años cuando murió asesinada por un compañero de la escuela, a quien rechazó y que intentó abusar sexualmente de ella. De esta manera, la diócesis anunció en una conferencia de prensa que Benigna Cardoso de Silva será beatificada el 24 de octubre, fecha del aniversario de su martirio. En ese sentido, la adolescente brasileña se convertirá en la primera beata nacida en el estado de Ceará. Además, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede, Cardenal Marcelo Semeraro,
presidirá la misa de beatificación de Benigna Cardoso en la plaza de la Catedral de Nuestra Señora de Peña, en Crato. Es preciso recordar que el martirio de Benigna fue reconocido por el Papa Francisco en octubre de 2019. Al inicio, su beatificación estaba prevista para el 21 de octubre de 2020, pero fue aplazada por las medidas decretadas por el gobierno de Brasil para combatir la pandemia. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes también a las 12 del mediodía por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.